Hoy quiero seguir con la palabra que el Señor está ministrando en nuestras vidas, que está allí en Jeremías 18. Y el título de hoy es: Te haré oír mis palabras, te mostraré. Y quiero que volvamos a leer este texto que está en Jeremías para que podamos tenerlo bien presente de lo que dice el texto bíblico. Allí en Jeremías, ¿no es cierto? 18, Jeremías 18, 1. ¿Estamos? Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, de allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Amén. Tremendo texto, ¿no? Como decimos, que habla por sí solo, esta palabra. Y yo quiero hoy resaltar algunas de... ¿Esto va? Quiero resaltar algunas de las palabras que Dios le dice a Jeremías. Y allí dice Dios: te haré, ¿no? Te haré oír mis palabras. Esto yo quiero que que en ti queden estas palabras que Dios le habla a Jeremías al llevarlo a la casa del alfarero. Le dice que allí te haré oír mis palabras, te mostraré. No soy capaz, dice Dios, no soy capaz, no podré yo hacer lo mismo que hace este alfarero, que cuando se echó a perder esa vasija, ¿puedo hacerla de nuevo? La próxima, allí dice: quiero bendecirles, pero no me dejan. Esas son las palabras, ¿no es cierto?, de Dios. Quiero bendecirles, pero no me dejan. Buscan el mal, pero estoy dispuesto a cambiar lo que estaba decretado si ellos se arrepienten y si ellos se arrepienten de sus caminos. Dios dice: en un instante hablaré de todo. Yo deseo para ellos plantar y edificar. Yo creo que está tan claro este texto bíblico donde Dios muestra que la voluntad que tiene para sus hijos es buena, agradable y perfecta. Ese es el deseo de Dios para poder transitar al lado nuestro para cumplir el propósito. Pero nosotros podemos ser causa de deterioro, de demora, de que algo se arruine o que se eche a perder. O sea que el deseo de Dios es que nosotros podamos ser bendecidos y llegar a lo bueno, agradable y perfecto que Él tiene para nosotros. Y me gustaría seguir incursionando en lo del propósito. Creo tanto los jóvenes, los niños, estamos viendo que hay un propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora pasa algo, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos algo así como lo que está a la izquierda, ese barro, nos parece mentira que puede llegar a ser esa buena azucarera, ¿no? Porque cuando nosotros vemos el producto terminado, rara vez entendemos cómo llegó a ser lo que es, ¿no? Allí está. Rara vez
entendemos cómo llegó. Cuando nosotros vemos a alguien que logró ser un empresario fuerte, una familia bendecida y unida, un matrimonio firme, un trabajador reconocido, nosotros rara vez entendemos que detrás de todo eso, de ese triunfo, por así decirlo, hay algo. Cuando nosotros vemos a alguien que está graduado y tiene su título universitario, ¿no es cierto? Rara vez vamos a pensar que hubo noches enteras sin dormir, ¿verdad, Rafa? Y tantos de los que hemos estudiado, días enteros metidos en una habitación donde estoy estudiando, abstenerme de un montón de salidas con el resto de los jóvenes para poder llegar a ese objetivo. Rara vez nosotros entendemos que detrás de todo eso hay esfuerzo, hay dedicación y hasta, ¿no es cierto?, sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay triunfo sin esfuerzo. No existen triunfos sin esfuerzos. Y yo quiero que hoy entendamos algo. Esa cruz nos habla, ¿verdad? Y el Señor Jesús vino al mundo con un propósito, pero Él también en su vida fue trabajada para llegar a la meta. Y muchas veces nosotros cuando miramos la vida del Señor Jesús, pasamos por alto lo que Él tuvo que atravesar o las circunstancias a las cuales tuvo que saltear para poder llegar a la cruz. Nosotros llegamos y miramos a la cruz y sí que tenemos que mirar la cruz. Allí en esa cruz yo dejé todas mis inmundicias, mis pecados. En esa cruz dejé mi odio, mi rencor. En esa cruz dejé el dolor, la angustia. Es decir, que nunca tengo que dejar bajar mis ojos, porque en esa cruz el Señor permitió que nuestras vidas pudieran hoy estar reconciliadas con Dios. Nunca, jamás tenemos que bajar los ojos. Pero mi pregunta sería, ¿cómo pudo llegar Jesús a la cruz? ¿Por qué llegó a la cruz? ¿Cómo pudo hacerlo? Él no nació y fue a la cruz. Él transitó por esta tierra, la misma que estás caminando tú y que estoy caminando yo, pero tuvo que tomar decisiones continuamente para poder llegar al propósito en el cual Dios había establecido. Y hay un texto en Isaías que lo hemos leído en estos días, que es Isaías 46:10, dice, el Padre dice así, Dios dice así, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo estoy viéndolo a Dios totalmente involucrado, dispuesto a que el propósito que Él determinó en nuestras vidas se cumpla. Y yo creo que cada uno de nosotros a veces se hace esa pregunta. Todos nos hemos hecho. ¿Cómo llego a mi propósito? ¿Cómo puedo alcanzar ese propósito? ¿Cómo llegó Jesús a ese propósito? Y cuando lo vemos a Jesús, Él dejó un plano para que nosotros podamos caminar en Él. Él dejó herramientas para que nosotros podamos usarlas. Él dejó un ejemplo para tomar. Él vivió una vida real. Y yo quiero que entiendas esto y que oigas esto que es tan importante. Él vivió una vida real y vivió en un mundo como el nuestro. Un mundo egoísta, un mundo religioso, un mundo soberbio, un mundo materialista. Y él tuvo que saltar obstáculos y circunstancias continuamente, decidiendo, prefiriendo hacer lo que Dios quería para su vida. Pero él tenía algo en claro, que era imposible que él hubiera podido llegar a la meta, al propósito, si él no estaba unido con el Padre. Era el único que podía sacarlos de los momentos de cansancio y de frustración. Sí, Jesús por momentos se frustró, Jesús por momentos se cansó, pero la única manera que él podía saltar obstáculos era cuando estaba unido con el Padre. ¿Sabe que Jesús nació con promesas?
y nosotros nacimos con cientos de promesas. Hay algunos que dicen que hay una promesa para cada día del año, 350 y algo. Hay otros que dicen 3.500 y algo. Y hay otros que se van mucho más lejos. No las voy a contar, no creo que lo haga nunca en mi vida, pero sé que hay promesas de Dios para nosotros. Y cuando nosotros simplemente leemos el Salmo 139 y dice que el Señor vio el embrión, mi embrión, cuando estaba en el vientre de mi madre, me conoció y me formó, me muestra que no soy un ser que pasó desapercibido de Dios, sino que el Padre tuvo en cuenta mi vida, pero también la tuya y cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Señor llegó a la cruz, pero para llegar a la cruz transitó, caminó y tuvo que tomar decisiones y saltar circunstancias. En Lucas 9:23, el Señor dice, después si quieres lo buscas, yo te lo leo, dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Creo que nuestra primera reacción ante este texto bíblico, ¿cuál es tu primera reacción? Bueno, yo no quiero ir, no, yo no quiero que me crucifiquen, yo no quiero ir a la cruz. ¿Lo dijiste? Bueno, creo que todos lo dijimos. Bueno, no quiero. Sí quiero cambios, pero no quiero que me duela tanto. No quiero sufrir. Me gustarían los cambios, pero ¿verdad que lo decimos? Ahora, mientras más nos acercamos a la presencia de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que dejar y hay otras cosas que tienen que venir a mi vida. Entonces, a medida que conozco al Señor, me doy cuenta que necesito ser transformado, necesito ser cambiado, necesito para llegar a la estatura de Cristo, necesito cambios. Y cuando yo pienso en la edad en que por lo menos yo conocí al Señor, ya tenía 24 años, yo dije, ¿cuántas cosas tuve que cambiar porque mi mente y mi forma de actuar ya estaban corrompidas, ¿verdad? Entonces, cuando pienso en los niños, yo digo, qué importante, esto es un paréntesis, que nosotros entendamos qué importante que los niños puedan ser marcados por el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo sabe que son barro, como vimos recién, muy moldeable. El niño es muy moldeable. Entonces, las huellas, las marcas que quedan en el niño, quedan en el niño. Entonces, qué importante es nuestro trabajo de poder permitir que sea Dios quien marque y moldee a los niños. ¿Sí? Cierro el paréntesis y continúo, ¿no es cierto? Si tú lees el capítulo de Mateo 2 y Lucas 2, vas a encontrar que allí comienza hablando del Señor Jesús. Y hay una escena que todos la conocen, porque a raíz de que se festeja la Navidad de una forma u otra, alguien ha visto la escena del nacimiento de Jesús. ¿Y qué sucedió? José y María vivían en Galilea y ellos tenían que mudarse a Judea, a Belén, porque tenían que allí realizar el censo. Y María ya estaba en los últimos días de su embarazo y dice que ellos llegaron a Belén. Y yo me imagino que han hecho José y María. Habrán pedido, orado al Padre, Dios, danos un lugar para que nazca nuestro hijo, porque María está mal. Señor, Dios amado, está mal. María ya está con contracciones. Pero dice que no hubo lugar para ellos en ninguna parte. Nadie les alquiló una habitación y ellos fueron a parar a un establo donde nació Jesús. ¿Nunca has pensado que esa oración que seguro hicieron para conseguir un lugar, el lugar que Dios le concedió fue un establo? Allí es el lugar donde se encontró. Y yo me imagino que Jesús debe haber
escuchado esta historia muchas veces. Sus padres le habrán contado, sabes que tuvimos que ir a Belén a hacer el censo y a la hora tu madre ya estaba mal y ya estaba por dar a luz y no pedíamos, Dios, danos un lugar. Y el lugar que encontramos era un establo con animales. Y yo veo que Jesús creció con un corazón sano. Él no dijo con dolor, con resentimiento, ¿cómo Dios no pudo dar un mejor lugar a mis padres? ¿Cómo puede ser que ellos venían, iban para allí y no hubo nadie capaz de darle un lugar? Él creció sabiendo que las respuestas de Dios no son a nuestra manera. No son a nuestra manera. También supo que llegaron los magos que trajeron regalos especiales y él entendía que había un propósito para su vida y lo buscó aún en cada situación. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo tomas? ¿Cómo reaccionas ante cada situación que te toca vivir? Me lo pregunto yo. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo tomo las situaciones que en la vida me tocan enfrentar y vivir? ¿Cómo la tomo? Que entiendo que Dios tiene un propósito con mi vida y estoy caminando en el propósito, aunque no sea a mi manera, o me lamento, me enojo y siento que no me gusta la forma que Dios está procediendo, que las cosas no salen como a mí me gustarían. Lo pensamos, ¿verdad? Y seguimos, ¿no es cierto?, leyendo este capítulo y vemos que ellos tienen que huir a Egipto, porque allí Herodes iba a tratar de matar a los niños. Quizás Jesús haya tenido 3, 4 años, no sabemos. Pero yo imagino que él ya habían viajado, estaban tranquilos y de repente su padre se levanta y le dice, vamos rápido, tenemos que huir a Egipto. Jesús entiende de desarraigo, entiende de cambios de ciudad, entiende de cambios de país. Su infancia no fue tranquila. Siempre cuando nosotros pensamos en la vida del Señor, pareciera que lo hacemos del nacimiento a la cruz y saltamos situaciones que forman parte en las cuales me ayudan para que yo pueda ser transformado a su imagen. Y allí, después de que Él es presentado en Jerusalén, dice el texto de Lucas, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Sabe que Lucas es el único de los evangelios que cuenta un incidente? Lucas cuenta de que en una de las veces que ellos subieron a Jerusalén para ofrecer el sacrificio y para adorar a Dios allí, eran una multitud la que iban. Ellos no iban ni en tren, sino que iban caminando, iban en burro, iban en diversos medios de transporte que tenían en ese momento. Y era tanta la cantidad de gente que ellos salieron, imagino también con sus otros hijos, José y María, y Jesús se quedó en el templo, dice, hablando con los doctores de la ley y contestando preguntas y haciendo preguntas. Los padres caminaron pensando que estaba entre la multitud. Cuando comenzaron a buscarlos no lo encontraron y vuelven a Jerusalén y se encuentran con Jesús hablando en el templo. Dice que su madre le dijo, te hemos buscado 3 días con angustia. Y Jesús le contestó, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero, sin embargo, él entendió que no tenía ni la edad para ser independiente y enseguida el siguiente versículo dice, y se descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aprendió a vivir en obediencia. Aprendió a estar sujeto a sus padres terrenales. Él es nuestro ejemplo, porque hubiera sido muy fácil que él diga, yo obedezco a Dios. Bueno, es fácil obedecer a Dios al que no ves, cuando no obedeces
a los que ves. Pero sin embargo, desde allí Él siguió, ¿no es cierto?, al lado de sus padres. Y vino el Señor con una meta. La meta o el propósito era para la humanidad. Y es impactante ver que empezó en la forma que el Señor empezó a ser trabajado por Dios para llegar al propósito. No nació y se fue a la cruz, sino que Él trabajó para ver el propósito. Porque si yo no identifico que Jesús como hombre tuvo que pasar situaciones, tuvo que atravesar circunstancias, tuvo que aprender a obedecer, no puedo identificarme con el Señor en mis momentos de lucha. No puedo identificarme con el Señor en mis momentos de perturbación y de circunstancias que decidir. Pero nosotros tenemos que entender que su meta era la cruz, pero para llegar a la cruz, Él tuvo que ser procesado, ser transformado, escuchar la voz de Dios, porque si no, Él no hubiera podido llegar a la cruz. Él no hubiera podido soportar lo que Él soportó. Él no podría haber soportado Getsemaní aún antes de que lo que nosotros conocemos allí por la pasión, donde es golpeado y torturado y tomado. Pero Él no hubiera podido soportar el Getsemaní, donde el pecado de la humanidad vino sobre Él. Y en Getsemaní Él decide obedecer al Padre. Él podría haber sido un desobediente. Podría haber dicho, huyo de esta situación, no quiero esta situación. Pero el proceso en el cual Él vivió en esos años, por lo cual aprendió obediencia, le ayudó a poder llegar al propósito y a la cruz como nosotros entendemos y sabemos. ¿Sabe que no hay muchos escritos de su infancia? Y no podemos agregar cosas o imaginar. Si buscas en internet hay cosas terribles que dicen que Jesús hizo o no hizo. Eso no está escrito en la palabra. Yo me imagino que si Él hubiera hecho milagros, en la palabra hubieran estado los milagros. No se dice mucho, simplemente que Él volvió y vivió con sus padres y sus hermanos y su familia era normal. Y seguramente que hacía el trabajo normal. Tenía que hacer la habitación, la cama, tenía que ayudar, tenía que recoger, tenía que hacer como el resto de la familia, ¿no es cierto? Al terminar el capítulo de Lucas, dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús creció en todas las áreas, física, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo creció, su alma creció en sabiduría y creció en su espíritu, en comunión con Dios y con los hombres. Fue en todas las áreas. Y muchas veces pensamos que Él tenía un enchufe con Dios, con el Padre. Entonces Él no sufrió tantas cosas. Y para Él fue todo sencillo. Pero el libro de Hebreos nos dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mira lo que dice. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. ¿Sabe que este texto bíblico por años me perseguía? Yo decía, ¿cómo puede ser que Jesús necesite aprender obediencia? Y sufrió para aprender la obediencia. Yo digo, ¿qué nos queda para nosotros? Por lo menos para mí. ¿Qué me queda para mí? Tanto para poder llegar a la altura o al lugar del Señor. Por eso, no podemos leer los evangelios en una forma tan liviana o superficial. No podemos leer los evangelios olvidándonos de esta verdad. No podemos leer el evangelio pensando que para el Señor fue todo fácil. Yo necesito entender para mi crecimiento y mi transformación que el Señor tuvo que aprender la obediencia por lo que sufrió. Aprendió la obediencia. Él
tuvo que pasar circunstancias como las pasamos nosotros. Él tuvo que tomar decisiones como las tenemos que tomar nosotros en cada momento. Y llegó el punto, el día en que fue bautizado en el Jordán. ¿Sí? Allí fue bautizado en el Jordán. Y desde ahora sí, los evangelios comienzan a relatar el ministerio público del Señor. Y ahí lo vemos en cada paso, en cada acción, lo vemos tomando decisiones para poder estar unidos al Padre. ¿Y qué diferencia que es con la formación, podemos decir, privada, mientras él fue formado en humildad, fue formado en mansedumbre, fue formado en obediencia, en paciencia, hasta poder alcanzar el lugar? Porque esto me marca de que él en la casa era un hermano más, porque si no, los hermanos, cuando él comienza a ser proclamado como aquel Mesías que iba a venir, los hermanos podrían haber reconocido, sí, tenía atributos. Es decir, que él actuaba como uno más de la familia. Y aún tampoco era como José, que contaba sueños y los otros le tenían envidia. Su formación fue en silencio. Su formación fue en humildad, ¿no es cierto? En mansedumbre. Por eso cuando el Espíritu Santo, después del bautismo en el Jordán, lo lleva al desierto, él va porque obedece, porque aprendió a obedecer. Él va porque allí también era parte de su formación para llegar al propósito. Y ahí el mismo Satanás quería comprobar si no iba a retroceder en la meta que Dios le había puesto. Y allí el mismo Satanás trata de hacer que Jesús retroceda en la decisión. ¿Serás fiel a Dios? ¿Vas a serle fiel a la meta que Dios te ha puesto? Y esto nos alienta, porque también nosotros somos probados. También nosotros tenemos circunstancias en las que parecería que la cosa se nos presenta tan contradictoria y a veces hasta oscura. Pero si yo encuentro, ¿no es cierto?, que la misma condición que Jesús fue probado, soy probado, puedo entender que Él me ayuda en mi debilidad. Puedo entender que Él está listo para socorrerme porque pasó las mismas situaciones. Entonces, cuando leo los evangelios, no puedo leer un Jesús que nació y fue a la cruz, porque pierdo lo más importante. Pierdo aquel Jesús hecho hombre que puede ayudarme en cada situación por la que estoy peleando, y entonces Él se convierte en mi ejemplo. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor, Él es en quien podemos confiar y descansar. ¿Sabe que Él también sufrió ver la mediocridad de la gente? También sufrió cuando dijo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a aguantar? Dijo el Señor. Sufría por la mediocridad de la gente. El Señor también sufrió cuando no pudo hacer milagros por la incredulidad. Gente que tenía el corazón duro y no pudo hacer milagros en Jerusalén por la incredulidad de ellos. El Señor sufrió también ante la gente que amó y sirvió y le traicionó. También sufrió la indiferencia de aquellos que alimentó física y espiritualmente, y luego, indiferentemente o en una forma total de falta de gratitud, reaccionaron. Él padeció y sufrió para poder convertirse en nuestro sumo sacerdote. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor llegó a ser, como dice la carta de Hebreos, nuestro sumo sacerdote para siempre, porque Él padeció, Él entiende tu padecimiento, Él entiende tu sufrimiento, Él entiende tus luchas, Él entiende por el camino donde transitas.
y Él quiere ayudarte porque Él puede ayudarte porque Él lo vivió. El texto de Corintios dice, tenemos este tesoro, que es la presencia de Dios, en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿qué sucede ahora? El Señor caminó, el Señor marcó una meta, marcó un camino. Ahora Él deja que ese tesoro esté en nuestras vidas, en nosotros como vasos de barro, para que nosotros, con la excelencia y el poder de Dios, no de nosotros, podamos transitar en el propósito en el cual Dios determinó para cada uno de nosotros. Ahora, qué importante es que entiendo que es mi propósito aquí en la tierra. ¿Por dónde camino? ¿No? ¿Hacia dónde? ¿Cómo camino? Hay veces que hay gente que su propósito en la tierra es poder tener un trabajo con un buen salario y poder pagar la hipoteca todos los meses. Ese es el propósito. Cuando quiero llegar al propósito y a la meta de mi vida, de poder tener para la hipoteca, de tener el coche que quiero. Pero cuando nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta que eso no puede ir al propósito de alguien, porque en nosotros hay propósito también eterno, y es que podamos compartir lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque para muchos el evangelio está oscurecido. Está oscuro. Así como cuando el Señor transitó por esta tierra y algunos entendieron y otros no lo entendieron porque tenían su entendimiento oscurecido, embotado. Nosotros también tenemos, y no tenemos que considerar que para el Señor fue una tarea fácil. Para él fue fácil, sencillo, ¿sí? Caminó kilómetros en el calor, en la multitud que le apretaba, entre fariseos, entre religiosos, entre gente envidiosa, entre gente que quería solamente sacarlo del paso, tratando de destruirlo. Pero nosotros vemos a un Jesús que en medio de las circunstancias que le tocaron vivir, como a ti, como a mí, con problemas, ¿verdad? Con llamadas telefónicas que te sacan del lugar, con esos días donde decimos, días donde no me hubiera levantado de la cama por la cantidad de cosas que tenemos. El Señor también las vivió, el Señor también las pasó. Sin embargo, Él se detiene ante el pozo para hablar con una mujer y samaritana. Sin embargo, Él se detiene frente a leprosos y no solamente se detiene, sino que los toca. Él se detiene al grito del ciego y lo manda a llamar. Él se detiene a los niños que estaban allí y que muchos los echaban. Él se detiene ante un Zaqueo, ante Mateo, que nadie, despreciados y desechados. Muchas veces nosotros consideramos, a este ni vale la pena hablarle de Jesús. Tiene la cabeza en cualquier cosa. Tiene un corazón que no va. Importante que nosotros podamos detenernos. Creo que soy la primera que necesita esto de parte del Señor. Entender que nos tenemos que detener ante el necesitado. Y no estoy hablando necesitado económicamente, sino ante aquel que está necesitado, carente de lo que tú y yo tenemos, que es la presencia del Espíritu Santo. Creo que quizás sea la primera en decir, Señor, no estoy haciendo lo que tendría que hacer. Soy la primera de todos. Pero nosotros tenemos que entender que Jeremías fue llevado a la casa del alfarero porque Dios quería hablarle. Como Dios quiere hablarte a ti, como Dios quiere hablarme a mí. ¿Por qué? Porque le dijo, hay un pueblo que es duro, cabezón, que necesita escuchar esta verdad. Este mensaje que te doy, Jeremías, no es para que lo guardes, es un mensaje para proclamarlo.
es lo mismo que nos dice a ti y a mí. Lo que tú recibiste no es para guardarlo, no es para esconderlo, sino para ser derramado en los semejantes. El texto bíblico de Filipenses 2:8. Si quieres este sí puedes buscarlo. Filipenses 2:8. Y si no lo tienes allí en la pantalla, si quieres apuntarlo en tu Biblia, aquí está en la pantalla. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que estando en la condición de hombre, él era hombre, en esta condición es el que él sufre lo que tiene que sufrir. No pienses que él era Dios, por eso pudo sobrepasar la circunstancia, estando en la condición de hombre como tú y como yo. Y dice, se humilló a sí mismo, se rebajó. Diferente es que cuando somos humillados por la gente o nos pasa alguna situación en la cual hemos sido humillados, cuando decimos, no sabes lo que me pasó, me caí en la mitad de la calle, qué humillación, se me cayó todo. Somos a veces humillados por la gente o por situaciones que nos toca vivir, pero es muy diferente ofrecerme a ser humillado. Se humilló a sí mismo. Es muy diferente. Nadie se ofrece para ser humillado. Por lo menos no conozco a alguien que se ofrezca a ser humillado. Haciéndose obediente. Se hizo obediente. Se hizo. Quizás le costaba sujetarse a sus padres. Quizás le hubiera gustado quedarse en el templo y no volver a la casa, pero se hizo obediente. Su vida marcada por hacer lo que el padre determinaba. ¿No es cierto? Y aunque era hijo, aún así aprendió obediencia. Nos falta, ¿verdad? Nos falta aprender de esa obediencia. Y dice, obediente hasta la muerte. Nosotros nacemos para vivir, para disfrutar de la vida. Y llegado el momento en el cual tenemos que morir, todos peleamos con no morir. Aunque decimos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero se pelea, hasta Pablo habla del aguijón de la carne. Pero él nació con un propósito y era entregar su vida para demostrarnos que hay armonía con Dios, que podemos vivir en comunión con Dios y para hacerse sumo sacerdote y muerte de cruz. Fue humillado, despreciado, considerado criminal, considerado, ¿no es cierto?, lo peor. En ese momento era la peor muerte. Pero el Señor Jesús llegó a la muerte sabiendo que Él cumplía el propósito. El diablo pensó que allí se terminaba con Jesús. El diablo pensó y presenció lo que él consideraba la derrota. Pero estando en condición de la cruz, Jesús no pidió a los ángeles que vinieran a salvarlos. No rehusó llegar a la cruz porque era su propósito. Y allí las huestes satánicas fueron avergonzadas, fueron para ver el triunfo y fueron avergonzadas porque Jesucristo murió por ti y por mí. Amén. Gálatas dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Estás crucificado con Cristo. Cuando amamos al Señor y queremos vivir su vida, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos crucificados con Cristo. Y lo que vivimos ahora en la carne, no lo vivo en lo que yo quiero, sino lo que lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo se puede esto? ¿Cómo se puede? Estando cerca del Señor. Entonces,
nosotros tenemos que hacernos un planteo. Tenemos que plantearnos. Me creaste con un propósito, Señor. ¿Estoy caminando hacia ese propósito? ¿O estoy perdido dando vueltas en el camino y no sé para qué lado dirigirme? Me creaste con un propósito. Quiero cumplir ese propósito en el cual estableciste y pusiste un tesoro en mi vida. ¿Cuál es el propósito que sigo? Cuando no caminamos hacia el propósito, no somos felices. Hay una insatisfacción, hay frustración. La única forma de encontrar felicidad en esta tierra es cuando vivimos en el propósito de Dios. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Amén. Te haré oír mis palabras, te mostraré. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de tu Padre celestial. Quiere hablarte, quiere mostrarte cuál es el camino el cual tienes que andar. No te dejas solo, no nos dejas solo. Ten la plena certeza de que Dios no te deja solo, que Dios no te deja sola, no te abandona. Y Él transitó primero para que nosotros podamos caminar después. Él no nació y se fue a la cruz y para Él ya estaba todo, apretó botones y llegó. Él aprendió lo que tú estás aprendiendo, ser transformado por y para que la gloria de Dios esté sobre tu vida. Amén. Puedes cerrar tus ojos. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por lo que has hecho por nuestras vidas. Señor, tantas veces hemos leído que naciste en un establo y nos parece hasta simpático que los animales estaban alrededor. Pero no hubo otro lugar para ti. Aprendiste desde el momento en que naciste que no todas las cosas salen como a mí me gustan, pero sí tú diriges a un propósito bendito. Señor, queremos entender que las circunstancias que nos tocan vivir en esta tierra son circunstancias en las cuales forman mi carácter, un carácter más parecido al tuyo cada día. Señor, yo tengo que entender que aún lo que está pasando, Señor, con el local es parte de lo que tú muestras que estás en cada circunstancia. Señor, ven sobre nuestras vidas en esta mañana para entender que hay un propósito divino, que hay un deseo divino, que hay un deseo del Padre para formarnos a la imagen de su Hijo.